Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos de un tema que generó un gran impacto en la sociedad chilena, el estallido social. Este hecho tiene como fecha inicial el día 18 de octubre de 2019 y fue consecuencia de un alza a la tarifa del transporte público en Santiago. Miles de chilenos fueron partícipes de protestas, manifestaciones y disturbios masivos en respuesta al desacuerdo que tenía con el aumento, así como también demostración a un descontento social en la desigualdad económica. El porcentaje total de participación en el estallido fue la ciudadanía, y entre esta década un grupo masivo del cual hablaremos el día de hoy, o sea, la juventud. ¿Por qué damos énfasis a la juventud? Porque para nosotros el sujeto histórico principal en el estallido fue la juventud, aquel grupo social que gracias a su activa participación logró impulsar y visibilizar las demandas sociales. Ahora sí, ya habiendo dado nuestra opinión inicial sobre el sujeto histórico, nos gustaría dar avance a la pregunta de investigación. ¿Qué rol tuvo la juventud en el estallido social? El rol que tuvo la juventud en el estallido social fue directo y profundo, afectó procesos políticos y la agenda pública posterior. La juventud se encargó de visibilizar demandas estructurales presentes hace años, pero que son constantemente ignoradas o postergadas. Entre estas demandas se encuentra el transporte, la salud, la educación y pensiones. Fue gracias a la presión en calles y redes sociales que estos temas se volvieron rápidamente una prioridad en los debates políticos. A lo largo del video analizaremos la postura y opinión de tres grandes autores chilenos, Rodrigo Torres, Sebastián Piñera y Renata Santander. Autor 1. El primer autor es perteneciente a la Universidad Católica Rodrigo Torres, doctor en Ciencias Sociales. Este nos comparte el impacto que provocó la juventud en Chile durante el estallido social y posterior a este, destacando principalmente lo cultural, social y político. También nos da a conocer el porcentaje de participación en los jóvenes junto a sus opiniones e intereses de votos. Todo esto siendo analizado a través de encuestas hechas durante los años posteriores hasta la fecha. Este proyecto está siendo titulado Proyecto Fondesit. Los resultados de estas encuestas indican que el 60% de los jóvenes consideran que el estallido social fue una respuesta a los problemas nacionales. También indica que el 63% apoyó presencialmente las manifestaciones y marchas de octubre de 2019 y el otro 57% creyó que la participación podía hacer un impacto en cambios sociales y políticos. Estos jóvenes sintieron que fueron escuchados durante las protestas. Según palabras de Rodrigo, el estallido social provocó que la juventud desarrolle motivación en la participación política, y eso lo comprueba en las encuestas, donde un 62% estuvo de acuerdo. Gracias a las encuestas podemos entender la motivación que tienen los jóvenes en la actualidad mediante su participación política y voto, los cuales son las dinámicas claves para decisiones en el país. Estos resultados que entregan las encuestas de Rodrigo nos dan a conocer la forma de pensar de estos protagonistas sobre lo que sucedió en aquellos años. Nos dio como conclusión que los jóvenes han resignificado su participación política tras el estallido social usando herramientas tradicionales como el voto, acciones como protestas y el activismo digital, viendo estas formas como complementarias con la creencia de poder generar cambios en la sociedad. La visión del sujeto histórico que tiene Rodrigo Torres es que la juventud es un actor social y político activo, capaz de influir en procesos históricos relevantes como el estallido social y sus consecuencias. Su enfoque le lleva a concebir a los jóvenes como protagonistas y no solo como espectadores de los cambios sociales. Los considera agentes de transformación que mediante su participación cultural, social y política inciden en el rumbo del país, y utiliza las encuestas para reconocer su rol en la historia contemporánea, mostrando cómo sus percepciones, motivaciones y acciones tienen efectos reales en la agenda nacional. Autor 2. Sebastián Piñera, expresidente de la República y el respectivo presidente durante el estallido social. Él también tuvo una visión, sobre todo en la juventud, durante este conflicto, hablando sobre cómo sabía que Chile era un país desigual y estando al tanto de cada conflicto el cual Chile sufría. Él describe las manifestaciones hechas por los jóvenes como actos inesperados y violentos, de mucha destrucción y caos, teniendo que usar herramientas democráticas y constitucionales, declarando estado de emergencia para restituir el orden público y proteger a los ciudadanos, claramente protegiendo el derecho de protesta de la gente. Piñera se refiere a los jóvenes como un pequeño grupo de gente que quiere representar a Chile entero, escuchando la voz de estos y así poder ir construyendo una agenda social, prometiendo una reforma.
Piñera habla sobre cómo el estallido fue el comienzo de una guerra, la cual él tomó como una guerra contra el crimen, una guerra contra la pobreza, una guerra contra la desigualdad. A pesar de también el reconocer el derecho de los ciudadanos a protestar, destaca de manera negativa a los jóvenes que ejercían violencia destructiva. Antes de hablar de cómo Sebastián Piñera retrata al sujeto histórico, nos gustaría aclarar que el presidente en su mandato públicamente no dio algún comunicado mencionando directamente a los jóvenes, pero sí de manera implícita, sobre todo en entrevistas después de dejar la presidencia. Para Piñera, el sujeto histórico del estallido no son únicamente los jóvenes, sino que encuentra presente una dualidad de actores. Para él, el grupo donde pertenecían el mayor porcentaje de los jóvenes era un enemigo del orden democrático. Sin embargo, también destaca el otro porcentaje de jóvenes como un sujeto que se encuentra en la búsqueda de un país más justo. Autor 3. La tercera y última autora es Renata Santander, la directora del Instituto Nacional de la Juventud, o también conocido como INJU. Ella comienza mencionando la 9ª encuesta nacional de juventud y el alto desinterés que había en los jóvenes por la política en el año 2018, que resultaba de un 82,5% de gente no interesada. Pero, ¿cómo explica esto si el año siguiente vimos a miles marchando por las calles con consignas evidentemente políticas? Pues la directora de INJU nos da una respuesta breve pero bastante aceptable. Parte del punto de que los jóvenes estaban cansados de la dinámica partidista binaria entre izquierda y derecha. Los jóvenes buscan una mejor y más agradable política, es decir, querían ser más partícipes en la toma de decisiones y querían que se enfoquen más en resolver situaciones y problemas reales de la sociedad. Además, ella resalta la importancia de la sostenibilidad social. La generación joven no acepta que se mantengan las mismas injusticias sociales en el futuro. Esto lo menciona porque en cada manifestación post-estallido se veían más marchas relacionadas a una salud y educación más equitativa, además de la igualdad de género. Por último, menciona el adultocentrismo, que vendría siendo una razón del por qué los jóvenes no se sienten tan representados en la política. Ya que si vemos las edades promedio de los principales cargos de los poderes en esos años, el promedio de gente se encontraba entre los 45 a 56 años. Entonces, ¿qué concluye Renata con el impacto de los jóvenes en agendas públicas y procesos políticos posteriores? Renata Santander concluye que los jóvenes fueron fundamentales en la agenda pública, ya que las agendas post-estallido estuvieron centradas en temas como mejores condiciones de vida, reestructuración de políticas públicas, etc. Estos son temas que los jóvenes pusieron en la discusión y toma de decisión gubernamental. Y por otro lado, se estuvo considerando la redacción de una nueva constitución y la renovación de los partidos políticos, donde se desligó los partidos clásicos y abrió las puertas a nuevos partidos con liderazgos más jóvenes. Para Renata, la visión del sujeto histórico es una generación que pasó del desinterés político a protagonizar uno de los sucesos más importantes a nivel nacional en el último siglo. El sujeto, la juventud, se volvió actor clave en los procesos políticos posteriores, impulsando principalmente la participación juvenil en la política. Ahora que conocemos la visión de los tres autores, nos gustaría compararlos brevemente. Rodrigo Torres piensa que el sujeto histórico es un colectivo con capacidad de agencia, organización y presión política, cuyo impacto se refleja en transformaciones culturales, sociales y políticas. Concibe a la juventud como un sujeto histórico activo y transformador, capaz de influir en cambios sociales y políticos a través de su participación y organización colectiva. Para Sebastián Piñera, el sujeto histórico está marcado por contrastes. Por una parte, percibe a la juventud como un grupo protagonista de actos violentos, destructivos e inesperados que ponían en riesgo el orden público y la estabilidad democrática del país. Sin embargo, también reconoce a la juventud como una voz legítima de protesta que expresaba demandas por mayor justicia social, igualdad y mejores oportunidades. Entiende a los jóvenes como un sujeto histórico dividido. En última instancia, tenemos la visión del sujeto de Renata Santander, quien piensa que el sujeto histórico, el cual estando cansado de la política tradicional y del adultocentrismo en la toma de decisiones, pasó de un aparente desinterés a convertirse en protagonista central tras el estallido social. En esta visión, la juventud no solo lideró las manifestaciones, sino que también logró instalar en la agenda pública demandas de transformación estructural, impulsando procesos tan relevantes como la discusión sobre una nueva constitución y la renovación de los partidos políticos. Así, los jóvenes se consolidan
como un actor clave que abrió paso a una política más inclusiva y sostenible para el futuro. Ahora que analizamos la visión del sujeto histórico de 3 autores en base a nuestra pregunta de investigación, nos gustaría a nosotros volver a responder la pregunta: ¿cuál es el rol que tuvo la juventud para nosotros? Para nosotros, la juventud tuvo un rol fundamental en el estallido social, porque fueron los primeros en levantar la voz a las desigualdades e injusticias que por mucho tiempo se presentaron en Chile. A partir de las evasiones masivas en el metro, los jóvenes no tan solo marcaron el inicio de las manifestaciones, sino que también nos dieron a conocer su malestar, que luego se extendió a toda la sociedad. Su participación fue clave para instalar nuevas demandas en la agenda pública, como el derecho a una educación de calidad, pensiones dignas, mayor igualdad y respeto a los derechos humanos. Además, su protagonismo no se quedó solo en la protesta, sino que abrió un paso a un proceso político posterior muy importante, el plebiscito y la redacción de una nueva constitución. Gracias a la persistencia de los jóvenes, la clase política se vio obligada a escuchar y generar cambios estructurales que antes parecían imposibles. Por eso, viéndolo así, pensamos que los jóvenes no solo fueron el inicio del estallido, sino también un acto decisivo que empujará a Chile hacia una discusión más profunda sobre qué país queremos construir.